Bienvenidos, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver el tema. Esta clase aporta material al tema sobre las TICs y su impacto en la educación. Vamos a ver un material inicialmente. Recuerden cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Detengo el material, luego continuamos. Profe, buen día. El colegio se está inundando de esta bazofia. Esta mañana, en una clase de mayores, ha aparecido esta porquería. Además, quieren camuflar y engañar, creyendo que así consiguen algo. Antes de que el mal se propague demasiado, es mejor que lo cortemos de raíz. ¿Usted sabe quién fue Azaña? ¿Y usted sabe quién fue Azaña? Con H o sin H, hermano. A ver, Bedman. Un político. Un político. Un político, sí, pudiera ser. ¿Pero qué clase de político? Yo se lo voy a decir. Un político ateo. Un ateo masón y un
Esto no lo sabía, ¿verdad? ¿Quién le ha dado a usted de hacer? En casa, se le debe decir a mi padre. Lo que seguramente no le habrá dicho su padre es que Azaña, como tantos otros, como Voltaire, como Lutero, a la hora de su muerte, viendo próxima la condenación eterna, pidió confesión. Pero ya era tarde. ¡Ay, la condenación eterna! La eternidad. ¿Ustedes saben lo que es la eternidad? Imagínense una masa de hierro o de acero como este colegio. ¿Qué digo como este colegio? Como 10 colegios como este. Sólida, maciza, enorme. Imagínense que un pequeño gorrión rozara cada millón de años. ¿Qué digo un millón? 1.000.000 de millones de años con su ala a esa masa inmensa. Habría una pequeña, una casi inexistente erosión. Llegaría un momento en que la masa de hierro desaparecería. ¿Calculan cuántos años podrían haber pasado? Pues todavía no habría empezado la eternidad. ¿Puedo ver esos apuntes? Esto es asqueroso, repugnante. Salga de clase inmediatamente. ¡Fuera! No quiero verle más. Bueno, vamos a ver ahora otro material. Recordemos, bueno, cada uno tendrá su opinión acerca qué es mejor, qué contenidos se deben dar en la escuela, cuáles no, cuáles es de contenido privado, cuál son contenidos viables para darlos en la escuela, cuáles deben ser un contenido de opción personal, etc. Vamos a continuar viendo otro material. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante para nuestra comunidad y pedagogía, tanto para alumnos de la licenciatura como para los alumnos de posgrado, y es sobre el modelo de la enseñanza tradicional. Y bueno, quiero comenzar con este modelo. Sabemos que hay muchos otros, pero vamos a comenzar con este modelo porque en los sistemas educativos, tanto privados como públicos, es el modelo que más se practica, el que más pondera, muchas veces bajo conciencia del profesor, pero en muchas otras ocasiones bajo un esquema inconsciente de que lo estamos haciendo de esta manera, aunque nuestra mente tenga ideas que son diferentes al modelo tradicional. Se escucha mucho el constructivismo, el aprendizaje reflexivo, el aprendizaje crítico, y está muy bien tratar de innovar en otros campos, pero a la hora de la práctica repercuten estos elementos que ahorita vamos a describir y que están muy fuertemente asociados a nuestra forma de trabajar. Esto porque se ha formado un paradigma. No, esta corriente nos establece que el conocimiento es validado únicamente por la ciencia. Entonces, nosotros podemos tomar como válida o no una teoría, un hecho, una idea, siempre y cuando los hechos permitan validar, siempre y cuando exista una fundamentación científica. Esto desde luego al pensamiento inductivo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si yo salgo de mi casa y enfrente hay un perro que ladra, y al día siguiente pasa lo mismo, y al día siguiente pasa lo mismo, y al día siguiente nuevamente el perro ladra, podría entonces deducir que el siguiente día seguramente va a pasar la misma situación. Entonces, en esta situación, la enseñanza tradicional nos explica que los hechos son la verdad, son la realidad. Bueno, acá, bueno, vamos a agregar, acá hay un error. No, el positivismo no es solamente inductivista, quiere, lo que está
explicando, pero es deductivista, es decir, pensamiento inductivo, pero también deductivo. Quiere decir que, bueno, el positivismo se basa en la ciencia, es decir, en el método científico, para probar, bueno, que un enunciado hay que demostrarlo. Por ejemplo, si alguien dice el universo, bueno, tiene un límite que es, por ejemplo, a 1.000 millones de años luz. Bueno, hay un límite en el universo. Bueno, está bien. Dice alguien eso, bueno, lo tiene que demostrar. Es decir, utilizando el método científico. Bueno, recordemos que este método es el que nos ha llevado a el espectacular avances tecnológicos en la humanidad, en que estamos hasta el momento. Bueno, o el avance que tenemos hasta el momento. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Qué les parece? ¿Cómo No, profe, explicaría? no tengo Ah, ninguna pregunta. bueno, entonces, ¿alguien quiere hacer algún comentario? No, profe, está bien. Bueno, vamos a continuar. Y son las ideas que tenemos que establecer como clase. Y aquí viene un problema. Si el profesor te dice lo que son, cómo son, para qué son las cosas o los conocimientos, para el alumno, el profesor son los hechos. Y entonces eso puede generar un problema después de cognición, un problema de reflexión, que evidentemente, bueno, se podría o no analizar, pero eso depende mucho también del modelo que necesitamos. El segundo ejemplo. Ven que hay acá sutilezas que son falacias. Por ejemplo, dice, acá dice que el profesor, el conocimiento son los hechos. En realidad en la escuela, bueno, se está orientada a producir, bueno, conocimiento y transmitir conocimiento práctico, es decir, que se pueda, se pueda plasmar en los hechos, como es un desprendimiento de la revolución industrial, pero es un conocimiento que sea útil a las personas en cuanto a la definición de utilidad con la perspectiva de la revolución industrial, es decir, de algo que sea útil para la vida del material de las personas. También la vida, bueno, intelectual, se trata en ese sentido. En principio, bueno, en otros aspectos también del ser humano. Pero no quiere decir que sea el único tipo de conocimiento en cuanto a el conocimiento científico. Pero eso se procura dar este tipo de conocimiento para dar una capacidad, que el ciudadano tenga una capacidad práctica de desenvolverse en la sociedad actual o en la sociedad o en el paradigma de sociedad que esté vigente en un tiempo dado. Bueno, no vamos a profundizar en esto, no vamos a exceder el nivel del curso, solamente que ustedes sepan que hay una estructura de escuela. Ahora las TIC, bueno, están haciendo un cambio en el sistema educativo, están impactando y abren un nuevo campo en cuanto a la modernidad. Puede ser mejor, unos pueden opinar que es mejor, otras personas
pueden opinar que es peor. Cada uno, bueno, va a tener que tener su propia opinión para realizar el trabajo que después vamos a ver, la guía del trabajo práctico. Vamos a ir entonces a ver otro material. Porque nos queda, tenemos el tiempo limitado. Tenemos el tiempo limitado, entonces vamos a ver otro material. El futuro es ahora. Como nunca antes en nuestra historia, las nuevas tecnologías se han vuelto inseparables de nuestra vida cotidiana. Chequear el correo electrónico, sacar fotos con el celular, revisar el estado de nuestra cuenta bancaria o la gran oferta en videojuegos son un claro ejemplo de que cada día son más las actividades que podemos hacer desde un computador. Además, cada día hay más comunidades virtuales, blogs y videoconferencias de personas compartiendo información en distintos puntos del globo. Chile está clasificado en primer lugar desde el punto de vista de las tecnologías de información gubernamental, a los trabajos pioneros que se hicieron en impuestos internos. Hoy día hay más de 80 trámites en línea que se pueden hacer. Se hizo un esfuerzo. ¿Puede usted, con internet, abrir un comercio en Chile? Y la respuesta al día es sí. Desde su casa, por internet, puede hacer todos los cambios. Las empresas también han sufrido cambios en nuestro país. Las viñas, por ejemplo, pueden saber con anticipación la calidad y el tipo de vino que producirán sus uvas gracias a los últimos avances tecnológicos. La extracción de cobre se hace con máquinas no tripuladas, comandadas a distancia, las que reducen el riesgo al que se exponen los trabajadores. Es un mundo en el que conceptos como Wi-Fi, convergencia e interactividad se han vuelto parte del vocabulario corriente. En esta revolución tecnológica, Chile es uno de los pioneros en Latinoamérica, y las salas de clases no han estado ajenas a este proceso. Bueno, vamos entonces a ver hasta aquí este material. Vamos a ver otro material. Bueno, entonces, ¿qué les parece que está cambiando, que puede cambiar, o cómo las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación están cambiando la educación? No quiere decir, bueno, vamos, ¿qué les parece? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Es ¿De cómo diferente? cambia todo? Sí, Es diferente. es diferente, claro. No podemos decir que sea mejor o peor, bueno, o al menos cada uno puede también tener su opinión, decir que es mejor, Ujú. otros que es peor, pero vamos a decir que hay algunos cambios, ¿no? Que está causando, o muchos cambios que están causando la tecnología de la información y la comunicación en
también en este aspecto que vemos hoy en la educación. Vamos entonces a ver la guía para que vayan pensando las preguntas que esta contiene. Antes vamos a ver un texto sobre un libro, ¿no? Adam Smith, La riqueza de las naciones. Bueno, nos dice, aunque hubo un pensamiento económico desde la más remota antigüedad, la economía no se desarrolla como disciplina científica hasta el siglo XVIII. El libro que tiene el lector entre sus manos y cuya versión original fue publicada en 2 volúmenes en Londres a comienzos de marzo de 1776. Es una suerte de partida de nacimiento de la ciencia económica. Bueno, ¿qué podemos concluir con lo que nos dice? ¿Qué información? ¿Hay una transmisión de información al leer un libro? ¿Qué les parece? En este párrafo obtenemos conocimiento. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a seguir leyendo. No solo fue la referencia fundamental de la Escuela Clásica de Economía que agrupa figuras como Malthus, Say, Ricardo John, Stuart Mill e incluso Karl Marx. Bueno, vemos entonces, podemos adquirir conocimiento mediante un libro. Bueno, vemos que, ¿qué les parece? ¿Sí o no? ¿O poco, mucho? ¿O ¿Cuál algo? era la pregunta, profe, que no te escuché? Sí, podemos adquirir conocimiento mediante un libro. Sí. Bueno, y es necesario que esté el autor físicamente presente para adquirir dicho conocimiento. Puede ser, pero también te lo puede contar otra persona. Bueno, entonces vemos que podemos adquirir conocimiento y a veces mucho conocimiento a través de este medio, de un libro. Es decir, sin necesidad de una presencia física del autor. Bueno, en cuanto vamos a leer otro libro. Es un libro de Karl Marx llamado El Capital fuera de toda ideología política. Bueno, estos autores o este autor es un genio, una persona genial, de acuerdo a sus obras, o son personas muy, muy capacitadas y de mucha brillantez, por lo que vemos por lo que podemos comprobar en sus obras. Bueno, acá dice, vamos a ver en el texto, un párrafo, la burguesía había conquistado el poder político en Francia y en Inglaterra. A partir de este momento, la lucha de clases comienza a revestir práctica y teóricamente
formas cada vez más acusadas y más amenazadoras. Había sonado la campana funeral de la ciencia económica burguesa. Ya no se trataba de si tal o cual teorema era o no verdadero, sino de si resultaba beneficioso o perjudicial, cómodo o molesto, de si infringía o no las ordenanzas de policía. Bueno, vemos que el texto nos transmite mucho conocimiento acerca de las cosas, de la sociedad, del poder político o la visión del autor que tiene de dichas cosas. Bueno, entonces las clases virtuales es una de las preguntas de la guía. ¿Qué les parece? ¿Qué relación tendría con las clases virtuales lo que acabamos de ver? En realidad el libro es un medio que supera en varios aspectos muchas veces a los tecnológicos, o en algunos aspectos o varios aspectos. No vamos a tratar el tema de los libros, tal vez siempre o nunca deje de realizarse estas obras de texto. No vamos a tratar ahora el tema de los libros, sino el tema tecnológico, el medio tecnológico de transmisión de conocimiento. Bueno, en cuanto a ¿qué les parece? En cuanto a las clases virtuales, ¿cómo lo podemos crear una analogía con las clases virtuales? ¿Es necesario que esté el docente o les parece qué diferencia tiene con que una clase presencial con una clase virtual? Que, que en la presencial no puedes buscar más información de la que te da el profesor, pero cuando estás virtual sí. Hay que tener un aparato. Bueno, ¿y qué otras diferencias les Porque parece? cuando vas a presencialidad te quedas con la información que te da el profesor. En cambio, cuando estás virtual podés buscar información en otra plataforma. ¿Y esa información le parece que es del todo confiable? No sé, solamente tendrías que investigar bastante. No siempre tenés que guiarte por internet. Bueno, y bueno, también sí, a ver quién podría decir algo más acerca del tema, o se le ocurre algo más. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas? Es una de las preguntas para hacer el trabajo. ¿Cuál sería una de las ventajas de las clases presenciales o las desventajas que vean ustedes? A ver qué ventajas o qué desventajas ven o quieren empezar por cualquiera de las dos. ¿Cuál ventajas o desventajas elijan ustedes? Vamos a empezar por las ventajas. ¿Está bien? Para crear un orden. ¿Qué ventajas ustedes ven en las clases virtuales? No sé. ¿Tienen que trasladarse al colegio, a un lugar físico? No. Es más fácil, digamos, ya que no te tenés que levantar e irte a la escuela. Directamente te sentás y Y si estuvieran, por ejemplo, en otra ciudad, ¿pueden tomar la clase? sí, supongo que sí. Mm. Sí, claro, porque vos te podés ir de viaje y podés seguir
estudiando, ya que vas virtual. Mm. No es que tenés que ir a la escuela. Bueno, y a ver, ¿pueden sufrir en tomar la clase algún hecho de inseguridad o es más probable, menos probable? Lo que tiene la virtualidad es que también no es tan seguro, aunque a veces sí, pero a veces no. ¿Y en qué les parece Todo. que no? En cuanto a la seguridad física, la persona trasladándose a la escuela puede, les parece que tiene más probabilidad de sufrir algún hecho de inseguridad Sí, y en la clase virtual, no. bueno, a ver quién enumera alguna otra ventaja que les parezca que es una ventaja de la clase virtual. Pueden verla otra vez grabada. Sí. Bueno, ¿les parece que esa es una ventaja o Ujú, sí, es una ventaja. bueno, y a alguien se les ocurre alguna desventaja La desventaja es que no socializás con gente. y Estás en una pantalla y tipo, no estás con personas reales. Bueno, sí, pero no estás con personas al lado. Y eso puede bueno, generar problemas a varias personas, que es lo que pasó en la cuarentena, que a varias personas les pasó eso. mm, y si no, por ejemplo, la socialización, si se diera en otro ámbito, Ujú. ¿cómo piensan que puede ser? No necesariamente en las clases, podría ser la socialización, sino también dar espacios, tal vez la escuela del futuro pueda dar espacio para el tema de la socialización, Claro, que tengan un poco de, digamos, que sin socialicen entre necesidad, ellos. eso tiene que ver con la pregunta de cómo imagina, que es la pregunta 6 de la guía, cómo imagina que será la escuela del futuro. Está bien, tal vez pueden poner algo de eso, de que imaginan que tengan un espacio o un día para socializar que no necesariamente puede ser en las clases. Ujú. Los que quieran, obviamente, también pueden socializar por intermedio de internet Claro. y en otros espacios, por ejemplo, que puedan dar alguna plataforma o tal vez un espacio físico. Pero en cuanto a la enseñanza, piensan en cuanto al vínculo alumno-docente, piensan que es virtualizable, que no es. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Sí, que piensan que la enseñanza es virtual, puede aportar ventajas o desventajas, como lo ven. ¿Qué diferencia hay en que una persona pueda transmitir un conocimiento como me lo ha transmitido este libro, por ejemplo, como nos transmiten los libros sin necesidad de la presencia física del autor? Ujú. ¿Les parece qué diferencia entonces habría entre que trasladar el cuerpo a un mismo recinto para Ujú. transmitir un conocimiento de este tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo obtener mucho conocimiento sin necesidad que De alguien que te lo explique, digamos. del autor que esté presente o en la presencia física del autor, aunque no, el autor ya no esté más, no, entre nosotros, ¿no? Igual nos está transmitiendo un conocimiento, un gran conocimiento a través de sus obras, ¿no?
Así que, bueno, ¿les parece que la transmisión de conocimiento es necesaria la presencia física o puede haber otros medios de transmisión de conocimiento? A veces no y a veces sí, para mí, o sea, a veces vos podés leer un libro y tipo, sin que nadie te lo explique, te enseña muchas cosas. Bueno, en cuanto a la transmisión de conocimiento, vemos que se puede realizar sin la presencia física del autor, por más Ujú. que esté en otra ciudad o el autor Ya ya que no esté más entre nosotros, ya que ¿no? esté hecho, ya que Sí. está hecho para que vos lo entiendas sin que nadie te lo, digamos, que nadie te lo lea. Bueno, entonces vamos, claro, ese ya sería otro tema, pero vamos al tema de la transmisión. En cuanto a la transmisión de conocimientos, vemos que se pueden hacer por otros medios, al menos la transmisión de este tipo de conocimiento, que no es necesario la presencia física para aprender mucho de un autor, de su pensamiento y de su conocimiento, del que se beneficia, bueno, toda la humanidad, a través, bueno, de este medio, en este caso el libro. Vemos que entonces cada uno tendrá su opinión en cuanto a este tema. Entonces en la pregunta 6, ahí pueden agregar, ahora vamos a ver la guía. Vemos la pregunta 6, ¿cómo será la escuela del futuro en su opinión? Ahí pueden agregar cómo imaginan ustedes que será la escuela en el futuro. Bueno, vamos a repasar la guía. La pregunta 1, ¿cuál es el impacto de las TIC en la educación? La 2, ¿cómo están cambiando las TIC la educación? ¿Qué son las clases virtuales? ¿Cuál es la diferencia entre una clase virtual y una clase presencial? Enumere las ventajas que encuentra en la educación virtual sobre la educación presencial y viceversa. Las clases presenciales podrían ser cosa del pasado, ¿les parece? Cuando se use más la tecnología. Profe, ¿la 4 qué es? Hay una 4 y una 4B que enumere las ventajas que encuentra la educación virtual sobre la educación presencial y viceversa. La 4 es cuál es la diferencia entre una clase virtual y una clase presencial. Ok, gracias. Bueno, entonces, de las 5, las clases presenciales, tal vez cuando haya más tecnología, les parece que podrían ser cosa del pasado, que podrían cambiar la estructura escolar, el sistema educativo. No, para mí Bueno, no pueden ser cosas del pasado. Para mí capaz nos quedemos así para siempre. claro, cada uno tiene su Porque opinión, ya tal vez ahí siempre es recordemos algo que, nuevo que es bueno, pero lo que pasa es que cada país no está, digamos, como actualizado tanto. Porque hay bueno, mucha cada gente que uno, no puede claro, tal vez como eh, comunicarse con él y claro, prefiere ir claro, presencial. cada uno si tiene su opinión, ahí pueden expresarla. Tal vez la Ujú. opinión también está influenciada porque la persona no, por ejemplo, antes, cuando había carretas, decir que iba a haber un avión, que iba a existir el auto, si alguien decía eso, pensaban que no estaba bien mentalmente, ¿no? Pero ahora, sin embargo, existe el avión, existe el auto, etcétera, ¿no? A veces los pensamientos son influenciados por la época también, o por la experiencia de la persona, por sus experiencias anteriores. Bueno, todo eso van a tener que completarlo en la guía. ¿Hay Ok. alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, hasta aquí la clase de hoy, entonces. Gracias por su atención y hasta una próxima clase. Chao, profe, que tenga buenas vacaciones.
y buenos días. Bueno, Y buen fin. bueno, felices vacaciones. Igualmente, chao.